Hola, mi nombre es Jacqueline Martínez. Soy originaria de la Ciudad de México y es un gusto para mí poderte compartir un poco de mi historia, de cómo conocí de Cristo y espero pueda ser de bendición para ti. Ha sido, ha sido un regalo para mí recordar cómo conocí de Cristo, cómo ha sido mi vida, un antes y después, y puedo decir que ha sido muchos regalos, muchas bendiciones de parte del Señor para mí y sé que lo va a hacer para ti. Yo soy originaria de la Ciudad de México, soy misionera junto con mi esposo. Actualmente estamos viviendo en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, junto con nuestras dos pequeñas, y es un regalo poder vivir aquí, servir a Cristo, y quiero platicarte un poco de cómo llegué a ser misionera, cómo es que llegué a vivir aquí y bueno, vamos a iniciar con mi historia desde pequeña. Yo crecí en una familia cristiana. Desde pequeña he escuchado de Cristo, de las historias de la Biblia, y desde chiquita me encantaba saber de Cristo, me encantaban las canciones para niños. Entendía un poco quién era Jesús en mi vida. Realmente no había decidido claramente, con una conciencia clara de quién era Cristo, la salvación que me ofrecía, pero fui creciendo, ¿no? Y fui conociendo un poquito más de Jesús, y en mi iglesia pues recibíamos instrucción por parte de nuestros pastores, nuestros líderes de niños, jóvenes y adolescentes, y fue hasta una vez en un campamento que yo conocí de Cristo y decidí caminar con Él y recibirlo en mi corazón. Fue un campamento para adolescentes y fueron 3 días, y recuerdo que durante los días hubo clases, enseñanzas que fueron tocando mi vida, y en el tercer día hubo algo especial para los camperos, y nos presentaron la salvación de una forma muy especial. Era una noche y estábamos en medio de una fogata, y después de haber escuchado una enseñanza, eh, nos invitaron a escribir en un papel pues cuáles eran nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros problemas, y también nos invitaban, ¿no? A saber que si éramos pecadores o no, y cuáles eran nuestras fallas o nuestras luchas como adolescentes, ¿no? Que teníamos. Realmente escribirlo y hacer esta dinámica me llevó a entender cómo estaba viviendo, aún a mi corta edad, cómo me estaba equivocando, y esa fue la primera vez que yo decidí recibir a Cristo en mi vida, pedirle perdón por cómo era, por mis pecados, y puedo recordar esa noche tan especial, escribir todas estas cosas en el papelito y entregárselas al Señor. Ellos habían hecho una cruz y habían prendido esta cruz con alrededor de la fogata, y recuerdo tanto llevar esta hojita y echarla al fuego y entender un poco que Dios estaba perdonándome, que había un borrón y cuenta nueva, y que había algo para mí diferente, ¿no? Y jamás olvidaré esa noche, fue muy especial para mí, y fue que empecé a conocer más de Cristo, de entender más su palabra, de buscar un poquito más en la Biblia, entender más las historias y lo que Cristo quería decirnos, ¿no? A través de su palabra. Y nuestro líder de adolescentes nos estaba guiando al grupo de adolescentes que éramos, y recuerdo que él inició un estudio bíblico en su casa, y los que vivíamos cerca empezamos a ir a este estudio bíblico, y nos enseñó cómo estudiar un poco más la palabra. Nuestras clases nos motivaban también a estudiar por nuestra cuenta, a aprender cómo entender la Biblia, y fuimos creciendo varias jóvenes en esta célula, fuimos caminando juntas, y creo que me empecé a cada vez más apasionar por las cosas de Cristo.
empecé en la iglesia a servir con los niños, en las clases, a servir con algún evento, a limpiar en la iglesia. Empecemos a servir junto con el grupo de adolescentes y recuerdo una etapa tan maravillosa, tan divertida y me encantaba servir, me encantaba estar dispuesta y aprendíamos mucho también en medio de servir, nos divertíamos mucho como grupo de adolescentes, pero doy gracias a Dios por nuestro líder porque él fue el que nos estaba motivando, nos estaba enseñando y no solo enseñando cosas de la Biblia, nos estaba discipulando, estaba caminando con nosotros y puedo decir que hasta hoy en día sigue caminando conmigo, con mi familia y nos sigue discipulando. Si tú eres alguien que está discipulando y le está enseñando a alguien, quiero decirte que no te rindas, que entregues tu corazón, tu tiempo, tus ganas a estas personas que estás enseñando porque hay un fruto eterno. Tu tiempo, el invertir tu corazón para estas personas vale la pena porque van a conocer de Cristo, van a caminar con Cristo y vas a poder ser partícipe de ver cómo Dios transforma las vidas. Así que mucho ánimo. Y también doy gracias a Dios por mi líder, porque su familia y él han dedicado su corazón para caminar conmigo, con las demás jóvenes y los demás jóvenes y fue de bendición para mi vida ellos. Encontré consejo, encontré ánimo, encontré ayuda en tiempos de necesidad y Dios puso en mi vida a estas personas. Así que si hay alguien en tu vida que te está animando, que te está exhortando o te quiere aconsejar, no lo apartes de tu vida. Créeme que su mejor intención es que conozcas de Cristo, puedas tener una vida mejor y, y deja que Cristo te ayude, te cambie, te muestre qué planes tiene para ti. Y bueno, continuando con mi historia, empecé a servir en la iglesia más y más. Cada año también se hacían campamentos para jóvenes y adolescentes y cada año iba también y empecé también a servir en la organización de estos campamentos y ahí encontré mi pasión también como adolescente que yo era. Me encantaba servir en estos campamentos. Ahí conocí a Laura y servir a Cristo en estos campamentos cada año también me enseñaba cosas increíbles. No cambiaría por nada estas experiencias que tuve en los campamentos, en servir, porque me enseñaron mucho y creo hoy en día entiendo que me estaba formando el Señor para lo que soy hoy en día, ¿no? Soy misionera y todas estas experiencias fueron para prepararme y bueno, fuimos creciendo más y más, entré a la preparatoria y ahí fue donde más me resbalé. Empecé a tener más independencia, a tener más tiempos pues con el mundo, ¿no? Y estando en la escuela, en la preparatoria, fueron 3 años donde no me porté nada bien, donde probé muchas cosas que el mundo pues ofrece. Todos hemos escuchado estas historias, ¿no? De donde apruebas dónde tomar, de fumar y todo lo mal que te puedas portar fue en la prepa y Dios me hablaba tanto porque yo vivía una doble vida. Entre semana era muy mal portada y el fin de semana, eso sí, estaba en la iglesia, ayudaba, servía y realmente estaba llevando una doble vida y cada semana yo decía, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser de ejemplo para mis compañeros. Pero llegaba el lunes, entraba a la escuela y siempre era lo mismo. Me aventé creo que 3 años en esta situación y nunca estaba cómoda, nunca había paz en mi mente, mi conciencia siempre estaba, qué vergüenza, estás viviendo una doble vida en el fin de semana eres otra y entre semana te portas lo peor que puedes portarte. Y 3 años así viví y pues no puedo decirte recuerdo.
cómo me divertí, cómo fue la mejor etapa de mi vida. No recuerdo así la prepa. Recuerdo más mis experiencias en el campamento, cómo me divertía con mis amigos de la iglesia. Esas son las cosas que más recuerdo. Y si tú estás viviendo una etapa así, decide cambiar, decide ser ejemplo, decide ser otra, porque lo vas a recordar más, va a ser la mejor etapa de tu vida si caminas con Cristo y te vas a perder de vivir cosas que no tenías que haber vivido, que te lastimaron o que te alejaron de Cristo. Yo las viví y no estoy orgullosa de esa etapa de mi vida, pero Dios es bueno, Dios es amor y siempre te regresa a su camino con amor. Terminé la prepa y en el verano de pasar a la prepa a la universidad hubo otro campamento y nuevamente asistí para servir, para ayudar, para ser parte, ¿no? del staff de este campamento y ese campamento fue para mí un parteaguas en mi vida. Encontré el amor que necesitaba de Jesús en mi vida, el perdón que necesitaba después de estos 3 años que había vivido mal y, y la paz que necesitaba, ¿no? Para reconciliarme con el Señor y yo ya conocía de Él, ¿no? Yo ya había crecido desde pequeña sabiendo que Él me amaba, sabiendo que él era mi Salvador, pero fue hasta ese campamento que yo decidí caminar con Él, creerle a Él y vivir para Él. En este campamento fue muy diferente, hubo temas especiales para el campamento y en uno de estos temas fue acerca de las misiones, de ser misionero, hubo un invitado especial que era misionero y ese año a mí me tocó servir en el área también de apoyar a los invitados, de recordarles cuándo les tocaba predicar o cómo eran los horarios, atenderlos. Y Dios tenía preparado ese tiempo para mí porque pasé 3 días con este misionero escuchando sus historias, escuchando sus enseñanzas y jamás había escuchado a alguien tan apasionado que lo contagiara. Y los 3 días yo quería seguir escuchando sus historias, quería seguir sabiendo qué era ser misionero, cómo vivían, cómo le hacían, ¿no? Con sus recursos, los propósitos que tenía el Señor para un misionero y de verdad que no podía creer lo que estaba escuchando. Quería más, quería saber más y más. No entendía por qué, pero yo quería saber más. Y fueron 3 días de este campamento y puedo recordar también el tercer día, cuando se estaba casi terminando el campamento, hubo una prédica y después de esta prédica hubo un tiempo para orar unos por otros, para que los líderes del staff oraran por los camperos y fue un tiempo muy bonito, la verdad. Recuerdo estar orando unos por otros, llorar, recordar momentos del campamento y fue muy especial porque en esta oración, en este tiempo de oración, se acercó este misionero y empezó a orar por mí y no puedo recordar mucho de la oración, pero recuerdo un pequeño pedazo de la oración donde decía, esto no va a ser siempre lo que vas a hacer, tus pies van a estar más lejos de donde tú quieres estar, tu forma de ver va a ser va a ser diferente a como ves ahora y a como ven los demás, y tu vida va a ser muy diferente a como piensas o quieres ser. No entendía esta frase, fue muy especial para mí que él se acercara a orar y yo decía, yo quiero un poco de misiones, me está gustando, pero no había entendido bien. Acabó el campamento y en mi corazón se había quedado como esta espina, esto que no te deja en paz y yo quería saber más. Ya había escuchado de misioneros y
me estaba gustando esta idea y Dios tenía preparado para mí mi llamado. Ahí fue cuando Él empezó a tocarme, a tocar mi corazón y decirme cuáles eran sus planes para mí. Pasó alrededor de un mes, 2 meses de este campamento y fui de visita a una iglesia de unas amigas mías, una iglesia que anteriormente yo también había sido parte de esa iglesia. Y fui y encontré a mis amigos y hubo un evento ahí en esa iglesia y fue muy padre. Y estando conviviendo con mis amigos, recordando experiencias de cuando yo iba a esa iglesia, eh, uno de ellos me invitó a una actividad que ellos iban a tener al final del verano y ellos iban a hacer un viaje corto de misiones a la Sierra de Oaxaca, de Veracruz, y me invitaron que si yo quería ir y en ese momento yo dije, Señor, me estás encaminando a algo, quiero ver qué me quieres mostrar. La verdad yo tenía muchas dudas, no me sentía preparada o que realmente eso era para mí, pero quería estar con mis amigos, quería convivir con ellos y quería vivir esta experiencia de saber qué era hacer misiones. Así que al verano, después de 2 meses, fui con ellos y empezamos a organizarnos con sketches, con enseñanzas para el viaje. Y en este viaje, estando alrededor después de 10 días en el viaje, uno de los hermanos de la sierra se acercó y me dijo, espero que puedas encontrar las palabras o el consejo que estabas buscando o que determines en tu vida lo que Dios quiere. Y yo había estado orando todos esos días, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Señor, confírmame si esto es para mí. Me estaba encantando el viaje, me estaba encantando hacer lo que hacíamos, hablar a la gente en medio de las iglesias, conocer otras culturas, viajar y ver otro panorama y ver cómo vive la gente. Todo eso me estaba encantando, ver la necesidad de otros. Y yo decía, sí, esto me gusta, pero no me sentía con esa confirmación en mi vida. Y escuchar estas palabras de este pastor hicieron que mi mente dijera, sí, esto es lo que quiere Dios para mí. Fueron 15 días del viaje y regresé a mi casa con, con otra idea de la vida, con otra idea de lo que viven las otras personas en otros lugares. Y yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero seguir viajando, quiero aprender más de misiones. Y estaba en mi etapa donde estaba entrando a la universidad, así que no sabía cómo hacerle, ¿no? No sabía, era muy joven y no sabía por dónde empezar lo de misiones o cómo hacerle para saber más de misiones. Y le escribí a este hermano del campamento para que él me coachara un poco y me dijera cómo. Y él me mostró que había muchas escuelas de misiones, me mandó un libro, pude entender más qué hace un misionero, cuál es su trabajo. Y cada vez más me estaba enamorando de las misiones. Y yo decía, pero ya estoy entrando a la universidad, ya estaba en mi escuela y yo no me sentía cómoda. Yo todas las mañanas decía, no quiero ir a la escuela, no me gusta esto de la escuela, yo quiero hacer misiones. Y no había paz en mi vida, no me sentía cómoda, aunque era una carrera que yo había escogido. No me sentía como que encajaba en mi vida, no me sentía contenta. Y bueno, yo estaba yendo a la escuela, quería honrar a mis papás con la escuela y pasaron 4 semestres de mi escuela y la dejé. Aparte de que hubo unas situaciones en mi casa, decidí independizarme junto con mi hermana. Y en este dejar la escuela, independizarme,
se me olvidó por completo la idea de misiones. Tuve que trabajar, tuve que empezar a ver por mis necesidades y en mi mente empecé a dejar las misiones a un lado. Eh, Pasó un año con este estilo de vida. Trabajaba, estaba estudiando un poco, pero ya no en la escuela, estaba estudiando inglés, entonces nada que ver con misiones. Fue un año muy lejos de incluso de mi iglesia, porque en mi trabajo yo trabajaba los domingos, entonces ya tampoco iba a la iglesia y fue un año muy lejos del Señor, aunque me estaba portando bien y estaba haciendo las cosas bien. No, en mi propósito y lo que el Señor me estaba invitando a hacer, no estaba dando ningún paso hacia ello. Después de un año iba a haber otra vez un viaje misionero con la iglesia que me había invitado al viaje y nuevamente me invitaron y yo dije, pues voy a ver si puedo ir, yo estoy trabajando, tengo que ver por mis necesidades y me acerqué a mi pastor y le comenté otra vez del viaje y él me dijo, ve y yo te lo pago y, y ve cómo puedes pedir permiso en tu trabajo y acomodarlo. Y lo hice, lo logré acomodar y nuevamente fui a este viaje misionero y otra vez fueron 15 días donde fuimos a diferentes lugares de la región mexicana y no, las experiencias que tuvimos fueron increíbles. Creo que fue en este segundo viaje donde yo decidí, tú me estás llamando a esto, Señor, yo lo quiero hacer y ayúdame, encamíname cómo poder hacerlo, porque yo sola no sé cómo, no tengo los recursos para meterme a una escuela o para prepararme. Si tú quieres que yo haga esto, Señor, dirígeme. Regresé de este viaje misionero y mi pastor estaba esperándome para decirme qué vamos a hacer contigo, cómo vas a empezar a servir, cómo te vas a preparar. Y era Dios ahí confirmando todo, abriendo el camino para empezar a hacerlo. Dejé mi trabajo, dejé de la escuela de inglés y me empecé a preparar estudiando la Biblia junto con mi pastor y con las clases que él daba y cada vez me sentía que estaba dando pasos certeros hacia lo que Dios me estaba pidiendo hacer. Mi pastor fue a una conferencia de misiones y regresando de esta conferencia él me dijo, tengo algo para ti, algo que te puede ayudar para acercarte a misiones. Hay unas escuelas, hay unos entrenamientos, ¿qué es lo que quieres hacer? Y escogimos y estuvimos viendo acerca de estas escuelas y escogimos un entrenamiento para mí. Fue en el 2012 que yo por primera vez fui a entrenarme y prepararme directamente en misiones con el apoyo de mi iglesia y estaba muy contenta. La verdad puedo decir, estaba feliz de iniciar este proceso en mi vida. El entrenamiento fue en Oaxaca, así que emprendí mi viaje a Oaxaca. Iba a ser un mes de entrenamiento, de aprender de misiones, de tips, de consejos, ¿no? De acercarnos a la cultura, de cómo adaptarnos, el aprender otro idioma, todas estas cosas que uno aprende para servir en misiones. Y fue un entrenamiento tan vivaz. Vivíamos como los misioneros que ya estaban en ese lugar, estábamos aprendiendo cómo ellos servían, qué les había funcionado a ellos y fue un mes padrísimo para mí. Fue un mes donde dije, esto es lo que yo quería hacer. El Señor me puso aquí y lo disfruté tanto este mes. Aprendí mucho en este entrenamiento para poder hacer lo que hoy en día estamos haciendo. Pero el Señor siempre tiene más retos para tu vida. El Señor no se conforma con dejarte en un paso. Te lleva a dar otro paso y otro paso. Y bueno,
regresando de este mes de entrenamiento, una vez más mi pastor me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya te entrenaste, ya te estás preparando. Ahora hay que vivirlo, ¿no? Hay que llevarlo a la práctica y estuvimos orando, estuvimos buscando opciones para que yo pudiera ir a servir como misionera aquí en México. Este mes de entrenamiento a mí el Señor me habló de que mi vida iba a ser aquí en México, mi servicio iba a ser en México y yo estaba encantada. Me encanta mi país, me encanta la cultura de nuestro país y yo estaba feliz por saber que el Señor me quería tener aquí en México. Bueno, estuvimos orando junto con mi pastor, con mis líderes, a dónde servir, para dónde dirigirme y el Señor nos mostró hacia dónde. Yo inicié mi primer viaje como soltera en Chihuahua, aquí en la Sierra Tarahumara, donde ahora estamos viviendo junto con mi esposo. Yo inicié como soltera, estuve 3 años como soltera viviendo aquí y estos 3 años fueron de más preparación, de más retos en mi vida y de crecer más con el Señor, de aprender a depender de Él económicamente, emocionalmente, porque estaba lejos de mi familia, depender de Él para servirle, para hablarle a la gente, para adaptarme en otra cultura. Fue depender completamente de Él y fue una experiencia que me llevó a madurar más en el Señor, a cambiar mi forma de vivir, mi forma de ser. Y el Señor me ha ido moldeando poco a poco. Fueron 3 años preciosos. Estando en estos 3 años, el Señor también me dijo, bueno, tienes que volver a prepararte para servirme mejor. Y aquí donde estamos hay un hospital eh, y hay un sistema de educación para enfermería. Y entonces estaba el hospital. Enfermeras tarahumaras estuvieron estudiando aquí en la región y se prepararon y empezaron a trabajar en el hospital. Y estas mujeres me dijeron, hay un sistema, ¿no quieres aprender? Y yo dije, sí, me gusta lo que hacen aquí, me gusta estar aquí en el hospital. Yo ya servía en el hospital un poco como en limpieza o en cositas que podía hacer ahí en el hospital, realmente no como enfermera, pero me animaron y entonces decidí estudiar enfermería. Fue en línea y empecé a estudiar y aquí en el hospital me empezaron a capacitar, a entrenarme, a practicar dentro del hospital y me apasioné tanto que, aunque era en línea, lo acabé más pronto de lo que duraba el curso y la necesidad dentro del hospital me llevó a aprender aún más de lo que yo estudié. Yo soy técnica en enfermería y empecé a servir también de lleno dentro del hospital y estaba sirviendo una semana en el hospital y otra semana íbamos a las comunidades aledañas y esos fueron mis 3 años como soltera, sirviendo aquí en la región. Nuevamente el Señor me retaba a aprender a caminar con Él, a prepararme más y terminé lo de enfermería y empecé a estudiar un poco nuevamente teología para poder enseñar. eh, me pusieron a cargo dentro de la iglesia que está aquí en la comunidad tarahumara y me pusieron como líder de adolescentes. Y yo decía, ¿cómo voy a dirigir un grupo? Yo no sé enseñar. Esta no es lo que Dios me está mostrando para hacer. Pero me animaron, mi líder de equipo me animó, por favor encárgate de los jóvenes y adolescentes. Lo comencé a hacer y después el Señor me decía, pues si tú te preparaste en medio de unos campamentos, en medio de servir a adolescentes y jóvenes, estás capacitada. Así que me animé a hacerlo y estuve 2 años dirigiendo el grupo de adolescentes y jóvenes de la iglesia y fue una etapa también para mi vida donde el Señor me maravilló. Pude ver cómo estos chicos empezaron a conocer de Cristo, chicos que eh, por su
cultura no habían conocido o no habían entendido completamente. Y estuve a cargo de este grupo y ver cómo el Señor iniciaba en sus corazones otra forma de ser, otra forma de actuar, me encantó. Doy gracias a Dios por estos jóvenes que aparte les encantaba estar conmigo, entonces toda la semana estaban aquí conmigo o yo iba a sus casas o el fin de semana teníamos nuestra escuela bíblica y fue una etapa preciosa donde el Señor me animaba a enseñar, a aprender a enseñar, a aprender a amar y discipular a alguien y me encantó esta etapa de guiar a estos muchachos, de ver cómo en sus problemas de adolescentes y jóvenes recordar mi experiencia, recordar lo que yo viví y poderles dar un consejo o mostrarles, ese no es el camino, te estás equivocando, poderles decir y que ellos empezaban a tomar decisiones más correctas, más certeras, fue para mí de bendición. Y yo dije, Señor, este es el llamado que tú tienes para mí. Tu propósito es que yo hable de ti, que yo muestre cómo eres tú, cómo transformas las vidas, cómo cambias. Eso es lo que tú quieres que yo haga y yo lo quiero hacer. Así que capacítame y enséñame. Eh, en el año de mi entrenamiento, yo conocí a mi esposo, el mes de Oaxaca, que estuve en Oaxaca, conocí a quien es mi esposo y él también es misionero. Así que estuve 3 años sirviendo aquí en la región y después me casé y él era el que entrenaba a misioneros, reclutaba a misioneros y él estaba viviendo en Tlaxcala. Así que me casé y nos fuimos a vivir a Tlaxcala y fue un año donde estuve más en quietud en cuanto a servir de Cristo. Nos estábamos adaptando y mi esposo estaba sirviendo en una agencia misionera, así que el plan era servir en la agencia misionera y empezar a entrenar a misioneros. Aparte que yo también me iba a estar capacitando, ¿no? Para entrenar a misioneros. Eh, Estuvimos como 9 meses viviendo en Tlaxcala y a partir de ese tiempo el Señor nos estaba como que moviendo un poco de nuestra comodidad, de vivir tranquilamente. Estábamos viviendo, gracias a Dios, muy bien. Mi esposo servía y yo estaba en casa y el Señor nos empezó a sacudir. Hubo algunas situaciones que nos hicieron darnos cuenta que el Señor quería movernos, quería un cambio en nuestras vidas. Así que fueron 9 meses de estar en casa y el Señor nos empezó a mostrar después de estos 9 meses que algo tenía planeado para nosotros como esposos. Empezamos a buscar opciones para servir. Incluso queríamos servir fuera del país y empezamos a enviar correos con gente que conocíamos, empezamos a soñar a dónde Dios nos quería llevar. Eh, nos veíamos en algunos lugares y empezamos a mandar correos con las personas y equipos que estaban sirviendo en estos lugares y no había respuestas, no encontrábamos respuestas para ir a servir como esposos. Y fueron como 3 meses de estar orando, de estar pensando, Señor, de veras tú quieres que nos movamos, quieres que nos cambiemos, estamos muy bien, no vemos respuestas y en este estar esperando mandamos otro correo de regreso a donde yo estaba sirviendo y inmediatamente recibimos una respuesta de vénganse para acá. Y mi esposo todavía estábamos pensando, si será ese lugar, yo ya estuve ahí, no hay mucho que hacer, hay mucho equipo, mejor otro lugar. Y el Señor nos confirmaba, está lista una casa, está listo un equipo para recibirlos, tenemos planes para ustedes para que nos ayuden a servir. Así que nos aventuramos nuevamente de regreso a la Sierra Tarahumara y estamos corriendo nuestro 4 año y medio de estar viviendo ya como esposos en esta región y empezamos sirviendo como
como para lo que nos necesitaran. No habíamos encontrado muy bien en qué área servir, nos estábamos adaptando. El primer año fue de adaptación, de empezar a aprender el idioma de esta región y servir en lo que nos necesitaran. Estuvimos preparándonos también junto con el equipo para el ministerio que estamos llevando a cabo y fue un tiempo muy bonito. Realmente ese año de adaptación fue el Señor mostrándonos, empiecen a amar a los tarahumaras, empiecen a adaptarse en este lugar. Nuestro plan aún es largo en esta región, así que fue como enamorarnos en este primer año de este lugar, de aún como esposos nos seguíamos adaptando y fue de mucha bendición. En el equipo hubo varios cambios de gente que estaba sirviendo y se fue a servir a otros lugares y fue también adaptarse, ¿no?, al nuevo equipo. No sabíamos para qué el Señor nos estaba trayendo de regreso, pero Él tenía un plan. Transcurrieron como 3 años, tuvimos a nuestra primera pequeñita y empezamos a servir en una comunidad directamente como responsables, mi esposo y yo y una de nuestras compañeras, y empezamos a tomar esta responsabilidad sobre esta comunidad para ir a evangelizar, tener tiempos con la gente allá, pero aún no encontrábamos como esto es lo que tú tienes que hacer. Y en nuestra mente, por separado mi esposo y yo, el Señor nos estaba como que hablando y mostrándonos de tengo algo más para ustedes. Nos estaba guiando hacia el pastorado. Mi esposo, él estudió el seminario para ser pastor de teología y él ya se había preparado en esto y yo decía, no, yo no, Señor, yo no estoy capacitada para esto, yo no quiero ser pastora, eso no es lo mío. Y poco a poco el Señor nos estaba como que hablando de manera independiente, pero nosotros decíamos, pues ¿cómo vamos a ser pastores aquí? Tú no nos has dicho que nos movamos, tú nos has dicho que vamos a estar aquí por un periodo largo, así que ¿qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? Aquí ya hay un pastor, aquí ya hay un equipo. ¿Cómo vamos a servir pastoreando? Aquí es como un poco ilógico. Y pasó otro tiempo, fuimos de vacaciones a ver a nuestra familia y recuerdo que un día antes de regresarnos a donde vivimos ahora, nos llama nuestro líder de equipo y nos dice que quiere platicar con nosotros, que está pensando y el Señor le había mostrado de cedernos la iglesia que él estaba dirigiendo y que él nos veía capacitados para ello. Y en esa llamada mi esposo y yo nos volteamos a ver y pues vamos a platicarlo, ¿no? Lo platicamos y yo platicando con mi esposo le decía, el Señor ya me había hablado de esto. Yo decía, no, no estoy segura, Señor. El Señor nos estaba mostrando de manera independiente que Él nos quería llamar hacia pastorear. Y regresamos a nuestra casa, platicamos con nuestro líder de equipo y él nos dijo, ustedes están capacitados, quiero cederles la iglesia los ama, les busca, así que anímense. Y los dos dijimos, está bien, el Señor nos estaba mostrando esto. Cuando nuestro líder nos dijo, quiero hacerlo, fue como una confirmación de sí, van para allá. Y los dos decidimos decir que sí y era una nueva aventura para nosotros. Así que nos aventuramos a ser pastores y ahorita estamos dirigiendo a la iglesia como pastores. Llevamos 1 año y medio como pastores de la iglesia de la comunidad. Y nuevamente yo decía, Señor, yo no estoy capacitada para hacer esto, yo no lo quiero hacer, no tengo miedo, yo no sé enseñar, a mí me da mucha pena hablar en público y bueno, el Señor nos reta, el Señor nos desafía para hacer cosas nuevas y nos prepara, nos capacita para ello. Así que empezamos a servir, mi esposo empezó a liderar la iglesia, yo junto con él empezamos a hacer algunos cambios para discipular a los hermanos, para trabajar más con ellos
Y yo inicié el grupo de mujeres dentro de la iglesia, el estudio bíblico para mujeres. Y de verdad que el Señor te da las palabras, te capacita, te da el don que necesitas para hacerlo. Y le doy nuevamente gracias a Dios por retarme, por poner fe en mí, de decir sí puedo hacerlo y de que Él con su Espíritu Santo me dirija y me diga, hazlo, hazlo, anímate y lo empezamos a hacer. Me empecé a preparar para dirigir a estas mujeres y ha sido 1 año y medio de tener un tiempo con ellas de mucha bendición. Ha sido para mí el aprender más de Cristo, enamorarme más de Cristo, pero enamorarme más de servir a estas mujeres. Ellas ya eran mis amigas y generamos un vínculo precioso. Y le doy gracias al Señor por este tiempo que me está permitiendo de servirle ahora como pastora de esta iglesia. Y sé que hay más retos, sé que hay una gran responsabilidad para nosotros. Y le doy gracias a Dios porque sé que Él va a estar enfrente de nosotros, capacitándonos, guiándonos para hacerlo. Y si tú estás viviendo una etapa de que el Señor te está desafiando o te está retando algo, da pasos de fe, anímate y ve cómo el Señor te va a ayudar a hacerlo. Estamos transcurriendo nuestro 5.º año a 4 y medio en esta región y sabemos que vienen más cosas, sabemos que va a haber nuevos retos. No han sido 5 años tampoco color de rosa o tan fáciles. Vivir lejos de nuestra familia nos cuesta, pero el Señor siempre contesta a nuestras necesidades, a nuestras oraciones. Ha sido 5 años de ver la mano del Señor en nuestras vidas, proveyendo económicamente, en abundancia, en nuestras necesidades espirituales, también proveyendo. Y doy gracias a Dios porque le conozco, mi vida es muy diferente y no la cambio, no cambio por nada lo que yo vivo, cómo vivimos y, y cómo estamos sirviendo al Señor. De verdad que servirle te llena, es una satisfacción que no puedes encontrar en el mundo y ha sido para mí, para mi esposo, una bendición ver nuestras hijas ahora aquí creciendo y ver cómo se están desarrollando. Para mí es darle gracias porque yo sé que el Señor también va a preparar en ellas eh, algo para servir. Yo quiero que vean en sus papás un ejemplo de servir, de amar a la gente y que puedan encontrar en el ejemplo de sus papis eh, es este deseo por hacer lo que Cristo quiere para sus vidas. Si el Señor te está llamando a ti a algo y tú dices, no estoy segura, Señor, no sé si es para mí, anímate a hacerlo, confía en el Señor, créele que Él tiene planes perfectos para tu vida, para ti, y Él te creó con un propósito, Él te creó para hacer algo específico, y si Él te está invitando a hacerlo, anímate, vas a encontrar la mejor parte de tu vida, que es caminar con Él, depender de Él, dejar que Él te dirija. Servir como misionera para mí ha sido un reto. No es fácil, no es fácil decir, Señor, dependo completamente de ti, tú provee los recursos que necesitamos, tú alimentanos, tú vístenos, tú danos los recursos aún para servir y es confiar con los ojos cerrados en Él y ver cómo día a día Él nos responde, Él nos ayuda. Sus promesas son reales, son fieles para ti y recíbelas, confía en el Señor y créelas y deja que el Señor te muestre qué tiene para ti. Gracias por escucharme, gracias por escuchar mi historia. Quiero decirte que mi vida no ha sido tan difícil. Yo he escuchado historias donde personas han vivido cosas muy difíciles y el Señor las rescató y el Señor las ayudó. El Señor ha sido bueno conmigo,
esta fue la historia que Él tenía para mí, este ha sido el camino, pero yo puedo decir que a lo mejor Él va a tener más adelante retos, desafíos, seguramente situaciones difíciles para mi vida o para mi familia, y quiero estar preparada para recibirlas. Si tú estás viviendo tiempos difíciles, cree en el Señor, descansa en el Señor, porque estás preparada para recibirlas. El Señor tiene para ti la salida, la respuesta, la ayuda que necesitas. Cree en Él. Y yo sé que en mi vida, más adelante o en un, no sé, cercano, a lo mejor el Señor nos va a querer mostrar algo o retar a más y quiero estar preparada para ello. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues creyendo en el Señor, confiando en Él, buscando en su palabra y encontrando ese consejo, ese ánimo, esa confirmación que a lo largo de mi vida yo he recibido y estoy donde estoy porque Él ha querido, porque Él nos ha movido a estar aquí y espero que mi historia pueda ser de bendición para ti. Me cuesta trabajo decirte, no cree en el Señor. Me cuesta trabajo decirte, confía, porque a lo mejor tú estás dudando un poco y a lo mejor no estás segura, o ya crees en el Señor y tu vida está siendo un poco alejada de Él, o no estás dando pasos de fe. Anímate, anímate en Él, anímate en las hermanas que te rodean, anímate en su palabra, anímate en buscarle y encuentra en Él lo que necesitas. Gracias por escucharme, gracias por compartir este tiempo, en dedicar un momento para escucharme. Y te digo, mi historia no es una historia tan increíble, para mí lo ha sido. El Señor ha hecho cosas extraordinarias en mi vida de una persona ordinaria, pero decidí dar pasos, decidí acercarme al Señor, creerle y caminar, caminar y ver cómo Él me abre una puerta, me abre otra, y no solo a mí, a mi familia, y si lo ha hecho conmigo, seguramente lo va a hacer contigo porque este es nuestro Señor. Él tiene planes perfectos, sus promesas para todos los que le creen, le siguen y confía en el Señor. Gracias por escucharme, te mando un abrazo y oro para que estas palabras y mi historia puedan ser para ti algo bueno, algo de ayuda. Bendiciones y pues mi nombre es Jacqueline Martínez. Si algún día quieren compartir conmigo, búsquenme como Jackie FRB en Facebook y si quieres ponerte en contacto o tienes alguna necesidad y quieres que ore o quieres venir, quieres un consejo que yo pueda darte, con gusto puedo hacerlo y gracias, gracias por escucharme. Dios les bendiga y espero que sea de bendición esto para ti. Adiós.